Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un video de Warzone Mobile. Si estás viendo este pedazo de video, obviamente es porque estás interesado en lo que se vendrá. No estamos hablando de la actualización de la que previamente estuvimos hablando, ya saben, el cual se añadirá todo el contenido de Modern Warfare 3 a Warzone Mobile de golpe. Básicamente como pasó cuando salió el juego oficialmente, pues sí, se tiró completamente todo de un solo de Modern Warfare 2, como fueron las más de 50 armas, todos los camuflajes, entre otras cosas que se fueron añadiendo poco a poco a Warzone Mobile. Ahora lo que se va a añadir obviamente va a ser lo de Modern Warfare 3, pero para Warzone Mobile, bueno, para Warzone Mobile en general. Todo ese contenido se va a añadir. Sí, pero no vamos a hablar de esa actualización, vamos a hablar de lo más importante, de lo que mucha gente ha preguntado. Y sí, Warzone Mobile tendrá una actualización para poder en cualquier dispositivo móvil. Obviamente me refiero a dispositivos móviles gama media, media alta, alta en adelante. Obviamente porque tenemos ese sentir al día de hoy. Y es que tal vez no estás al tanto de ello, pero actualmente en Android el juego está teniendo más actualizaciones de lo normal. En iOS hay algunos problemas aún. No son tan excesivos como lo que pasa actualmente al día de hoy. Warzone Mobile en dispositivos Android. Pero igual es algo muy importante que decir. Esta actualización mediáticamente se viene comentando sobre lo que quiere traer, lo que quiere demostrar, lo que quiere llevar completamente el juego. Y es una actualización mediática en la cual se van a meter tanto en el sistema de los dispositivos con el problema del GPU, los dispositivos Huawei y todos los dispositivos actuales al día de hoy. En mi dispositivo Android el juego va muy bien, no tengo ninguna pega al día de hoy, ni el sobrecalentamiento tampoco, no lo veo malo al día de hoy. Pero hay algo que tenemos que comentar y es sobre más que todos los FPS del juego o mediáticamente lo que muchos han pensado de que no hay problemas dentro del mismo juego. Efectivamente el juego carece de algunos problemas, pero visuales creo que no. El motor gráfico de este juego es mucho mejor que el de COD Mobile, ya te digo yo, porque obviamente es el motor gráfico de PC y de consola, se llama EW Engine, y pues el de COD Mobile es el propio motor gráfico incluso de Unity, o sea, algunos se lo decía tal cual, y es que, como lo comentaba, es sencillo, o sea, el motor gráfico de Warzone Mobile va a ayudar a tener muchas cosas, como incluso modo zombies, unos que otros eventos más importantes, entre otros énfasis que van a estar llegando completamente para el medio. El juego ha mejorado en muchísimos aspectos y esta actualización que prevé completamente Activision con obviamente Digital, que incluso Vinox, que los ayude también un poco Treyarch o Infinity Ward en general o Sledgehammer, porque tendrá una mejora implementada, es que esto va a venir súper bien para las generaciones nuevas de dispositivos móviles, también como las posteriormente, hablando de 4 años de antigüedad, cosa que tal vez la gente no lo sabe a ciencia cierta, y es normal, porque yo lo comentaba. Con este motor gráfico abre las posibilidades de que tengamos muchas cosas nuevas y novedosas que no hemos podido tener en COD Mobile, como un modo campaña o un modo cooperativo un poco más explorado, con diferentes actualizaciones de contenido para que la gente y la comunidad pueda disfrutar sin problema de este juego. Si ustedes bien lo saben, al día de hoy hay muchas cosas que queremos completamente para un juego de dispositivo móvil, y como es el caso, pero para actualmente COD Mobile lo queríamos, pero lamentablemente nos han dado solo, podríamos decir, algo que probar de modo cooperativo o algo así, en el dado caso de modos campañas. Cosa que sí se ha notado que en COD Mobile se puede crear incluso lo que es modo campaña en general. O sea, algo muy importante. Cosa que la gente tal vez no está de acuerdo en ello. De que tengamos un modo de juego exceptuante e importante. Lo más seguro es que tengamos un modo zombies, que tengamos actualizaciones muy redundantes, que tengamos optimizaciones dentro del medio en dispositivos de 3-4 GB de RAM. Creo que más en 4 GB de RAM que 3 GB de RAM, porque creo que los de 3 GB de RAM al día de hoy se están quedando muy cortos. Discúlpeme por la palabra, pero es cierto. Dispositivos de 4 GB de RAM, que creo que ni siquiera son exactamente tan malos al día de hoy. Y pues yo sé bien de que Activision la ha cagado muchas veces, la ha cagado demasiado, pero ellos quieren sacar un buen juego. Te voy a dar el porqué. COD Mobile para mí es un juego que ya se está quedando muy atrás en el tema de si lo comparas con COD antiguos, porque es un COD que al día de hoy está actualizado, pero con COD antiguos. O sea, en cambio el Warzone Mobile es un COD actualizado, porque va de la mano con los nuevos juegos que van saliendo. ¿Por qué Warzone Mobile va a tener el movimiento de Modern Warfare 3? Porque se va a ir actualizando con los CODs que vayan saliendo anualmente. Y eso está bien, porque así vas a tener un Call of Duty servicio, el cual nosotros vamos a poder jugar gratuitamente y vamos a poder subir nuestras armas, poder jugar el multijugador sin necesidad de pagar ni un peso, por así decirlo. O sea, básicamente te explico.
Otra cosa, este error yo lo recomiendo muchísimo, que es el típico de salir y te aparece la pantalla negra y ya te carga la pantalla en teoría. Que es que se minimiza, lo vuelves a cargar y listo. Por si alguna vez se les queda pegado en la pantalla de carga. Ok, haciendo énfasis en eso, porque mucha gente tal vez no tiene mucha fe en Warzone Mobile. Y, o sea, es normal que no tengas tanta fe en Warzone Mobile. Pero obviamente yo la tengo, porque yo vengo jugando este juego desde que oficialmente salió en el 22 de noviembre de 2022 en una beta que empezó en Australia y que al día de hoy es, si bien, uno de los juegos más importantes de dispositivos móviles al día de hoy, cosa que la gente no entiende. Y es normal hatear un juego de alto calibre si tu dispositivo no lo corre, pero de que lo va a correr, lo va a correr. Con Mobile no empezó de la noche a la mañana haciendo el juego que prometió ser, solo eso te voy a explicar. Y al día de hoy con Mobile es uno de los juegos top más jugados y mejor optimizados en mucho tiempo en el que tenemos actualmente el día de hoy. Y ahora con el añadido de Modern Warfare 3 a Warzone Mobile, más una actualización sólida, optimización sólida que tenga este juego, va a ser uno de los mejores. Y todos dicen lo mismo, el juego solo necesita pulirse, porque al día de hoy creo que lo está haciendo muy bien. Y solo falta de que salga global, no se necesita VPN, porque el sobrecalentamiento a veces también es por el VPN, y que todo fríamente esté un poco más tranquilo y más calculado dentro del juego. Y es normal que esto pase o esto suceda. Mucha gente tal vez no lo entiende, pero Warzone Mobile va a tener muchas actualizaciones a lo largo de mucho tiempo. Y también por la gente que es muy desesperada. O sea, obviamente yo sé que la gente es desesperada, pero bueno, ni modo, loco. ¿Quieres tener un juego hecho y derecho? Pues ya sabes que toca esperar. No hay de otra, lamentablemente es lo que hay. Y pues para la gente que ya lo puede jugar tranquilamente, que incluso con room y todo, es divertirse o básicamente solo disfrutar el juego al día de hoy. Al fin y al cabo, para eso estamos al día de hoy acá, ¿no? Para disfrutar un juego y para demostrar de que, pues sí, o sea, nos interesa este juego y nos interesa todo lo que quiere dar actualmente Warzone Mobile, lo que quiere hacer Activision. Sí, ellos quieren generar ingresos, entonces obviamente no van a cancelar este juego ni por cerca, obviamente, o sea, sí que no. Para los que se quieran quedar en COD Mobile, perfecto. Pero ya te digo yo de que COD Mobile va a ser un juego para dispositivos un poco menos pesados y Warzone Mobile va a ser el estandarte el día de hoy. O sea, es que lo veo. Lo veo y lo veo muy fuerte. Y por eso también, por todo lo que viene trabajando, obviamente, Activision. No hay muchas cosas, no hay muchos estudios desarrolladores que se las jueguen tanto a hacer lo que ha querido hacer completamente Activision. Y pues eso se agradece. Porque estoy jugando gratuitamente Shoot House en un multijugador que bien en PC vengo y para poder jugar esto tengo que pagar. Y si es en consola tengo que pagar el juego. Y tengo que pagar también mi suscripción a online. No sos consciente de eso. No tenés que pagar nada en dispositivo móvil. Es gratuito, completamente gratuito. Eso y que tenés muchos modos de juego que vas a disfrutar. Imagínate, o sea, imagínate todo lo que vas a disfrutar en dispositivo móvil. Es lo que pasa con COD Mobile, es lo mismo también. O sea, básicamente es lo mismo que yo he estado diciendo y comentando por mucho tiempo. De que es un juego que es AAA, es gratuito, y nunca hemos tenido algo de este calibre. Lo que más se le acerca es el COD Mobile, que lo tenemos al día de hoy, y el PUBG Mobile, e incluso el Rainbow Six Mobile, que está en lanzamiento regional, o incluso también algo casi igual de lo que es actualmente el propio The Division. O sea, juegos AAA, que si bien lo hemos estado esperando, es emocionante y divertido tener este tipo de cosas en nuestros dispositivos móviles. Pero bueno, ¿quiénes son nosotros para jugar, no? O sea, son cositas de la vida. O sea, también te lo digo yo. Pero bueno, también te lo dice una persona que ha jugado este juego muchísimo. Y si no me crees, pues que mis camuflajes hablen por mí mismo. O sea, he jugado tanto Call of Duty últimamente que hasta me impresiono, loco. Ni con Mobile lo jugué tanto. Con eso te digo todo. Ni con Mobile lo jugué tanto. Y eso que yo sí he jugado juegos, loco. Pero bueno, en fin. Activision va a preparar una actualización de rendimiento, solo rendimiento, para Warzone Mobile. Se espera que sea antes de la actualización de Modern Warfare 3 o durante. Y esperemos lo mejor como siempre. En fin, mi nombre es Deso32, que la 1314 me los acompañe. Nos vemos en el próximo video del canal. ¡Claro que sí!